Hola compañero, compañera, compañere. Bienvenidos a Psicofénix, Ramas y Dilemas. Hoy te saluda Valeria Vargas, parte de la Comisión de Asuntos Académicos del Centro Federado de Psicología de la PUC. Hoy nos encontramos en nuestro cuarto episodio, donde conoceremos más sobre sexualidad con Cristian Martínez, quien se especializa en estudios de género, salud sexual y salud reproductiva. Es un miembro activo de diversas organizaciones internacionales y nacionales relacionadas con la psicología, la salud y la salud sexual. Sin más que decir, que comience este episodio. La primera pregunta para esta parte es que nos cuente un poco en qué área de la psicología se especializa. Bueno, yo estoy especializado en los temas de sexualidad humana y temas de género, que son los temas que finalmente me dedico como psicólogo clínico, tanto a la investigación, por un lado, por otro lado a los aspectos clínicos en sí, en consultorio, y también en temas de docencia, en temas de sexualidad o salud sexual y salud reproductiva y temas de género. Muchas gracias. Y justamente comentándonos con respecto a su especialidad, ¿qué acciones o digamos en qué se ha encontrado trabajando actualmente y también antes? A ver, yo empiezo como un voluntariado. Y eso solucioné porque sí me gusta mucho la gente que se interesa en los temas de sexualidad. Yo empecé haciendo un voluntariado en la época universitaria con temas justamente de salud sexual y salud reproductiva, añorando trabajar esto algún día como profesional, considerando que quizás no iba a ser algo muy rentable económicamente, pero más es un tema de vocación que comencé a involucrarme más y más en temas de investigación, en proyectos sociales de sexualidad y temas de género, que fue lo que en un principio hice, tanto en la etapa de pregrado como también en mis prácticas profesionales y también en la etapa casi inmediatamente posterior, antes de la colegiatura. Trabajaba en bastantes ONGs haciendo proyectos que tienen que ver con salud sexual, salud reproductiva y temas de género, con mayor énfasis en temas de masculinidades y también de diversidad sexual. Posteriormente, ya cuando estaba ya previo a la licenciatura y a la colegiatura, pude empezar a hacer una formación como orientador en salud sexual y salud reproductiva. Eso me permitió tener más herramientas para abordar los temas de sexualidad que podían tener las personas consultantes, lo cual al principio consideraba que podía ser temas muy puntuales, temas de métodos anticonceptivos, qué hacer al respecto, pero comencé a darme cuenta que había era una rama mucho más grande en sí. Tanto así que hoy en día, principalmente lo que me dedico es en consultorio privado, trabajar las principales problemáticas que las personas consideran que no les trae un beneficio o un bienestar a su salud sexual o salud reproductiva. Por ejemplo, en las personas con pene puede ser problemas de erección, problemas de eyaculación, disminución del deseo sexual. En personas con vulva, principalmente temas de vaginismo, temas de dispareunia o también bajo deseo sexual en ambos casos o casos de anorgasmia. Son los temas por los que usualmente llegan a consulta, algo que quizás quieren trabajarlo en sí, pero este síntoma trae una serie de aspectos más grandes para trabajarlo ya desde la sexología misma a manera interdisciplinaria o también con aspectos desde la psicología. Y esto permite pues que el síntoma, por ejemplo, de una disfunción sexual, entre comillas, tenga sobre la base aspectos que tienen que ver con creencias, mitos, vivencias a nivel de historia de violencias, de distintos tipos de violencias, aspectos orgánicos o biológicos que también tienen las personas, y bueno, una serie de aprendizajes sociales que han tenido de cómo vivir su sexualidad o su identidad, que de una u otra forma influye en su bienestar sexual. De ahí también comencé a trabajar bastante en investigación, ¿no? Actualmente estoy siendo como consultor en un CAP de embarazo adolescente que venimos haciendo con el grupo de psicología comunitaria. Se ha trabajado bastante también en la universidad con estudiantes, por ejemplo, que han sido
sancionados para un tipo de hostigamiento o acoso sexual. He trabajado mucho los temas de masculinidades dentro de la universidad, ya sea para la DARS, para la Consejería Social Universitaria, o para también profesores en sí, o para estudiantes. Y bueno, todo esto desde el lado más académico también, enseñando no los temas de sexualidad y género tanto en pregrado en la universidad, sino en otras universidades en posgrado. En posgrado donde se ha hecho un mayor énfasis en la enseñanza, diagnóstico e intervención en problemas de sexualidad, lo cual me parece totalmente necesario también, sobre todo para las personas que van a la clínica. Muchas gracias por lo que nos ha compartido, y justamente en toda esa trayectoria y los distintos espacios en los que se ha desenvuelto, que nos ha mencionado, ¿cuáles han sido los principales o algunos dilemas éticos que se le ha presentado, ¿no? Quizás en el ejercicio de consultoría, en la parte de investigación, no sé si nos pueda comentar un poco acerca de ello. Hay varios dilemas, varios que hay al respecto. Vamos a empezar desde los temas más cotidianos. Lo más cotidiano, por ejemplo, es cuando llega el padre o madre de algún adolescente o un adolescente y llega pues queriendo hacer una evaluación a su hijo, hija, porque presenta conductas homosexuales, ¿no? O temas de identidad, que no es desde el lado obviamente cisgénero. Entonces obviamente más que un dilema ético es un tema de cómo se interviene ahí, ¿no? Que es una praxis muy cotidiana. El dilema ético ha sido que lo que he encontrado a raíz de ello, ¿no? Que vienen con un diagnóstico de otro profesional de la salud de psicología, diciendo que, bueno, que tal persona no presenta o sí presenta algunos rasgos homosexuales y qué hacer, cómo orientar, cómo guiar, ¿no? Lo cual obviamente es un tema que hay que aclarar a los padres y a las madres, ¿no? En ese sentido. Otros temas, por ejemplo, ha sido cuando se ha trabajado en temas de educación sexual, que se ha ido a las escuelas y te dicen quiero trabajar estos temas, o que hagas una charla de estos temas en sexualidad con adolescentes o con niños, niñas, pero no abarques estos temas, o no toques métodos anticonceptivos, o no digas esto, o no digas género. Entonces obviamente es orientarlos al respecto, aclararles, porque hay mucho desconocimiento sobre, bueno, claro, siempre quiero que abordes temas de ideología de género, entonces ya ese término de ideología ya viene cargado una serie de creencias al respecto. Entonces ese es más que un dilema, es una praxis muy usual de aclarar en ello, ¿no? Luego, otros aspectos, por ejemplo, cuando vienen a consulta con un falso diagnóstico, un diagnóstico que ha sido porque lo han visto seguido de un youtuber o una youtuber que dicen si tienes estos síntomas entonces no se precisa una disfunción eréctil, ¿no? O tienes un vaginismo, y obviamente es un tema de orientar o incluso médicos o médicas que diagnostican sin haber previamente hecho una especialización en los temas de sexualidad. Otros temas, por ejemplo, dilemas más interesantes que han sido personas que llegan para apoyarles, ¿no? Con un tema terapéutico, digamos, en el proceso de su transición, ¿no? En su transición, un tema de una persona trans. He trabajado muchísimo desde hace muchos años con personas trans y un poco uno ya va sabiendo una línea de cómo es el tema de la transición, ya sea como transgénero o transexual. Y por ejemplo, me he dado cuenta de personas que digamos no son trans, ¿okay? Y ese es un tema complejo porque la persona está viniendo y te das dando cuenta de que está, entre comillas, para que se entienda, buscando en lo trans una huida o un mecanismo de defensa ante una situación X que ha vivido. Entonces el tema es cómo orientar a la persona que su situación no es de trans, que no es una transición lo que está viviendo, sino es una defensa ante un trauma, vamos a etiquetarlo así, bien clínico, que ha vivido, ¿no? Eso, por ejemplo, recuerda un caso que incluso tengo la autorización de hablarlo, de esta persona que decía, no, yo sigo siendo trans, ¿no? Y
y llegó, bueno, abandonó el tratamiento, años después regresa ya con una serie de cambios físicos que había hecho, diciendo, ¿sabes qué, Cristian? No me siento conforme con mi cuerpo. No quiero no solamente, quiero ya reasignarme sexualmente, quiero operarme, cambiarme de sexo. Seguimos trabajando el tema y la persona, como le seguía diciendo, acá no hay un tema de transición, hay otros temas sobre la base. Salió del tratamiento, no, entre comillas, no siguió, hizo la reasignación, años después volvió diciendo, no soy feliz, no soy una persona trans tal cual quiero, sigamos trabajando. ¿No? Hoy en día la persona se identifica como una persona cisgénero, con una orientación sexual bisexual, pero ya hay una operación que ya no se puede revertir. Entonces, de estos dilemas hay. Obviamente también hay personas que son trans, que de las cuales se les acompaña en el proceso, pero en esta situación de crisis emocional muchas veces cómo ayudar a la persona o con el tino adecuado, con la ética adecuada, es algo que también ha sido como procesos al respecto. Y otro tema también que es muy frecuente, lamentablemente, son cuando como trabajo bastante con hombres que llegan y te hablan de violaciones sexuales, ¿no? Y obviamente hay un tema de denuncia al respecto que hay que hacer, o familias donde están ocultando violencia sexual de sus hijos, hijas e hijas que han sido víctimas, para que al papá, al tío, al abuelo, al hermano no lo metan preso. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo trabajamos estos temas, ¿no? ¿Cómo se afronta? Se afronta, bueno, con supervisión, bastante supervisión. La sexología es un trabajo interdisciplinario, entonces se trabaja mucho con personas de la medicina, personas del área legal, entonces con esos aspectos orientamos adecuadamente cómo asesorar. Por ejemplo, hay temas que yo puedo saber que hay un tema de denuncia tras ello que se tiene que hacer, entonces lo derivo a un área, entre comillas, legal. No es que yo pertenezca a una institución, yo trabajo de manera privada, pero lo puedo orientar a las personas con tales especialistas en derecho que tienen que hacer y ellos ya se encargan, ¿no? Situaciones que vienen ahorita a la mente. Muchas gracias por compartir todas las situaciones. Creo que en todas estas ha sido importante mucho la formación que ha tenido y evidentemente ha sido también un largo trabajo. Así que en línea con eso quisiera que nos comente un poco acerca de qué habilidades o temas o quizás no sé si trabajos cree fundamentales que es necesario que se conozca para realizar el trabajo en su campo, pero que a menudo no son tocados en los temas de pregrado. Bueno, en primer lugar, creo que sí es fundamental el enfoque de género. La necesidad de tener un enfoque de género, conocer que es muy distinto a conocer temas de género, sino cómo implementar el enfoque de género en la praxis es totalmente necesario. Lo otro, cómo involucrarte también y hacer un enfoque de derechos humanos, ¿no? Creo que en pregrado, sobre todo en psicología, quizás a veces los mencionamos, los decimos, pero no trabajamos temas de derechos humanos y eso es importantísimo abordarlo. Los enfoques de salud también es necesario, sobre todo desde el lado clínico, y el enfoque interdisciplinario para trabajar los temas de sexualidad, tener también esta mirada quizás multicultural e intercultural, sobre todo en un país tan diverso que tenemos a nivel de culturas, de creencias. Manejar los temas de diversidad sexual también son totalmente necesarios y la interseccionalidad también, ¿no? Entonces, yo sí considero que es importante que esos temas no solamente se conozcan, sino que se interioricen, que se trabajen, que se reflexionen al respecto, porque salir a la práctica nos encontramos con un montón de creencias, de mitos en temas de sexualidad. La sexualidad moviliza muchas subjetividades,
moviliza muchos valores, muchas creencias, y sobre todo porque venimos, son gente de mi generación, de una educación sexual nefasta. No es que no haya existido la educación sexual, sí la existió, pero fue totalmente limitada, prohibida, punitiva y totalmente pornográfica, ¿no? Versus una generación actual que está recibiendo un tsunami de información sobre sexualidad por las redes sociales. Eso no quiere decir que tengan, o sea, tienen mucho mayor acceso, mucho mayor información, pero no están recibiendo una adecuada educación en temas de sexualidad. Y eso sí creo que es importantísimo señalar, porque diariamente lidiamos los profesionales en sexualidad, en sexología, en temas de género, con personas que le hacen caso a, vuelvo a repetir, influencers, youtubers, que desde su experiencia cuentan algo y creen que las personas imitan, o porque han leído un manual, un libro o una postura teórica consideran que así es la vida sexual y hay que hacerla. Entonces eso es bien delicado, entonces siempre cuestionarlo, ¿no? Y algo que me llevo siempre desde lo que aprendí en la universidad, en pregrado, aprender a cuestionar absolutamente todo lo que nos han enseñado en la vida. Mientras más cuestionemos, mientras más investiguemos, mientras más leamos, vamos a tener una mayor apertura y un abanico de situaciones para entender lo complejo y lo diverso que es la sexualidad humana. Gracias por su respuesta. Justamente, como sabe, hay personas dentro de la Facultad de Psicología actualmente que están interesadas en especializarse en esta rama. ¿Qué recomendaciones les podría brindar? Bueno, yo creo que lo que más pueden hacer es comenzar a investigar temas de sexualidad. Si me interesan los temas de sexualidad, comenzar a ir por esos lados, ¿no? Sexualidad y género, que pueden ser incluso hasta dos caras de una misma moneda, ¿no? Comenzar a hacer investigaciones al respecto. No solamente esperar a que llegues a tesis, sino trabajo, monografías, ensayos, por ahí que quieras saber o hacer, vincularte por ahí, por esos temas, saber qué más vas a encontrar. Luego, totalmente necesario, participar de congresos, coloquios, debates, tanto que hacen en distintas universidades, en la universidad misma, compañeras, compañeros, en temas de sexualidad, no solamente leer psicología, sino también leer ciencias sociales en general, leer qué se hace en antropología, en sociales, en sociología, qué se hace en educación, ¿no? Qué se hace en derecho, en los temas de sexualidad. Creo que esa es la mejor forma de comenzar a averiguar. Y lo otro, siempre que les puedo recomendar es abrirse a la posibilidad de cuestionar su propia sexualidad y su propio género. Creo que, y por experiencia, las personas que más se han cuestionado los temas de sexualidad y las que más han cuestionado los temas de género son las personas que no se identifican necesariamente a veces como cisgénero o como heteros, es decir, las personas que las personas que estamos dentro de lo cisgénero, binario y hetero, no nos cuestionamos, más si somos hombres, porque estamos en un lugar pues de confort, ¿no? Entonces cuestionar eso, tener la posibilidad de cuestionar nuestra propia sexualidad, la vivencia de nuestra sexualidad, la construcción de nuestra identidad, creo que es un factor muy rico que, ya sea por interés en el tema, lo debemos hacer, o quizás también un proceso también psicoterapéutico, también vamos a ir indagando en ello. Creo que son los pactos importantes, cada uno tiene su propia historia, pero es importante entender que la sexualidad también es parte de cada uno. Creo que han sido puntos muy relevantes para las personas que también me están viendo y escuchando, así que justamente dirigiéndonos a ellas, puede mirar a la cámara y darles un último mensaje de despedida. Bueno,
Me interesa mucho y me gusta mucho que se interesen por los temas de sexualidad, por los temas de género, investiguen, lean, averigüen más para que solamente de esa manera puedan comenzar a disfrutar de su propia sexualidad. Sexualidad no solamente es experimentar y obviamente disfrutar todo lo que uno viene haciendo en su vida diaria, sino obviamente conocer más y sobre todo 3 pautas importantes para vivir una sexualidad plena y de bienestar. Primero, que toda práctica sexual que hagamos o tengamos, desde un beso, una caricia hasta prácticas genitales, tiene que haber un consentimiento mutuo. Consentimiento de la persona, de ambas personas, obviamente consentimiento que esté libre de chantajes, efectos de alcohol, drogas, etc. Segundo, lo que hagamos sea egosintónico, quiere decir que sea acorde a mis creencias, a mis valores, ¿no? a lo que yo me sienta bien haciéndolo. Y tercero, que no hagamos daño a nadie, ni tanto daño físico ni daño psicológico o emocional, siendo más frecuente esto último, sobre todo cuando le sacamos la vuelta a nuestras parejas creyendo que somos innovadores en temas de querer ser poliamorosos o de promoción o de sexualidades abiertas, pero obviamente mientras mayor hablemos del tema, mejor va a ser. Y nada, sigan disfrutando del bienestar sexual que nos da la vida. Gracias. Interesante, ¿no? Este episodio nos ha permitido conocer más sobre sexualidad. Agradecemos el apoyo y el tiempo de Cristian Martínez. Recuerda suscribirte al canal de Spotify, YouTube y seguirnos por Instagram en @sepsicolfederado para conocer el siguiente episodio. ¡Nos vemos!